No es para hacer bromas, buen día. No, no es para hacer bromas. Pero los fumadores estamos complicados, de verdad, porque no sé cuánto. ¿Uno de cada cuánto? ¿Tenés un dato? ¿Uno de cada cuántos qué? Termina con EPOC. El 75%, entre el 85 y el 90% aproximadamente de los fumadores terminan con EPOC. O sea, entre 8 y 9 de cada 10 que fumamos terminamos con EPOC. Todos los que fuimos a hacernos algún examen de pulmones, lo hablábamos hace un rato con un compañero, tenemos una advertencia. Che, ahí hay una mínima obstrucción. Sí, se cree que, bueno, las estimaciones dicen también que un fumador tiene que fumar aproximadamente 40 años para contraer la enfermedad. Igual los especialistas con los que nosotros estuvimos charlando nos decían que cada vez a más temprana edad se empiezan a ver los problemas respiratorios, porque bueno, esta es una enfermedad que afecta fundamentalmente las vías aéreas, los pulmones, digamos, y es una enfermedad que afecta aproximadamente a 3 millones de argentinos. Y el 75% no lo sabe aún, ¿sí? Por la falta de controles justamente de ir al médico y de advertir cuáles son los síntomas. Lo que vos decías, ¿no? La falta de aire, la expectoración excesiva, la tos crónica, son algunos de los síntomas de esta enfermedad, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Lo que se llama la enfermedad de los fumadores. Porque además, obviamente, el fumar trae la consecuencia eventual de un cáncer de pulmón. Sí, sí, es una enfermedad multisistémica, afecta todos los sistemas, digamos, de nuestro organismo, no solamente los pulmones, sino que puede desencadenar en muchas enfermedades. Infartos, dificultades en la irrigación, en fin. Exacto. Vamos a compartir la primera parte, que tiene que ver con qué. La primera parte con un neumonólogo, bien digo, que nos explica, bueno, qué es el EPOC, cuáles son sus síntomas, las consecuencias, la manera en la que uno puede prevenir que la enfermedad siga progresando, porque en realidad una vez que uno contrae EPOC, esto ya no tiene vuelta atrás. Una vez que los pulmones se dañaron, ya están dañados, pero lo que sí se puede evitar es que la enfermedad siga progresando. Neumonólogo, primera parte de este informe sobre el EPOC, la enfermedad de los fumadores. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica mata a una persona cada 10 segundos. La EPOC es un conjunto de enfermedades pulmonares crónicas que reducen el flujo de aire. No es una simple tos del fumador, sino una enfermedad pulmonar potencialmente mortal, que en muchos casos queda sin diagnosticar. Hace algunos años, los argentinos comenzamos a escuchar sobre esta enfermedad cuando fue diagnosticada al querido cantante Roberto Sánchez, el ídolo más conocido como Sandro. No es una enfermedad pura y exclusivamente que afecte al pulmón, sino que es una enfermedad que con el tiempo y con la instauración de los síntomas y con la progresión de los síntomas va afectando a otro organismo. Se cree que los pacientes mayores de 60 años y que tienen diagnóstico de esta enfermedad sufren, por ejemplo, de depresión, el 50% de ellos. Entonces estamos frente a una entidad multisistémica, no solamente que afecte a los pulmones. La principal causa de la EPOC es el humo del tabaco y en la actualidad afecta casi por igual a ambos sexos. En el 85-90% de los casos está producida por la inhalación del humo del cigarrillo o del tabaco principalmente, en todas sus formas, ¿sí? En pipa, en cigarrillo armado, en cigarrillo comprado, o sea, el tabaco habitual que uno adquiere en los kioscos, o aquellos que fuman marihuana y no solamente que lo hacen con papel, sino que también que lo fuman con pipa bajo agua, ¿sí? Pueden producir EPOC también. Los síntomas más frecuentes son la falta de aire, expectoración excesiva y tos crónica. A medida que la enfermedad empeora, las actividades cotidianas, como subir unos cuantos escalones, pueden resultar complicadas. Por lo general, todos los pacientes de EPOC tienen disnea, ¿sí? Y también vemos muy frecuentemente la generación de mucosidad y de expectoración y de tos. Tos, expectoración y falta de aire son los síntomas cardinales de este tipo de enfermedad. La EPOC es prevenible, pero incurable. Es una de las características de la definición del EPOC. Es una enfermedad progresiva, o sea, se va empeorando a medida que uno va continuando con el hábito tabáquico. Entonces es muy importante la cesación tabáquica en cualquier momento de la vida de un fumador,
tenga 20 años o tenga 70 años. Dejar de fumar es la mejor medida para prevenir las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Según estadísticas sanitarias, en Argentina hay alrededor de 3 millones de personas afectadas y el 75% de ellas aún no lo sabe. Es un paciente muy difícil el fumador por el hecho de toda la carga emocional que tiene el hecho de fumar. Es una adicción no solamente química por la nicotina, sino que es también física, como todas las adicciones. El fumador tiene su manera de fumar, tiene sus momentos de fumar, y eso es muy difícil de desarraigar del paciente. Los pacientes que uno le dice que tiene EPOC, que tiene disminución de la capacidad pulmonar y por ende que tiene enfisema pulmonar y siguen fumando, fuman peor que antes, ¿sí? O sea, fuman más duro que antes. Y de hecho fuman con pitadas más largas, más profundas, reteniendo más el aire, ¿sí? Y eso responde a todo un comportamiento del sistema nervioso central en donde el paciente está con mucha angustia y le genera mucha angustia el hecho de saberse enfermo y de tener esa adicción y no poder manejarla. Hay pérdida de la autoestima. Es un comportamiento muy particular el del paciente EPOC. Pero, ¿qué contiene el cigarrillo que lo convierte en una adicción difícil de abandonar? Los fabricados en Argentina poseen elevadas dosis de níquel, un mineral que suele combinarse con otros metales. Mientras que la nicotina es el elemento psicoactivo del tabaco, el resto de sus componentes son los que producen más daño. Entre ellos están los solventes acetona y tolueno, el amoníaco, el ácido cianhídrico, el veneno arsénico, el monóxido de carbono, el plomo y el mercurio, sin dejar de mencionar el alquitrán, considerado el más cancerígeno de todos. En definitiva, el tabaco es responsable del 35% de las muertes en hombres y del 25% en las mujeres, del 85% de los cánceres de pulmón, del 50% de los infartos, del 85% de los casos de EPOC y del 30% de los nacidos con bajo peso, especialmente cuando la embarazada fuma.